Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Antonio? Si tu nombre es Antonio o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Antonio Abad. Pero, ¿sabes qué significa Antonio? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes cómo fue que lo atacó el demonio? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de esas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Antonio Abad nació en Egipto en el año 251, de una familia muy próspera económicamente, debido a su arduo trabajo en el campo. Por esa razón, San Antonio no aprendió ni a leer ni a escribir. Sin embargo, sus padres le enseñaron mucho acerca de la educación cristiana. Y este jovencito era un joven amable y muy devoto. Y ahora me gustaría contestarte la pregunta número 1. ¿Qué significa Antonio? ¿Qué significa tu nombre? Bueno, de latín a Antonius, que significa el que se enfrenta valientemente ante su adversario. En otras palabras, valiente. Así es que si tu nombre es Antonio, ya sabes, eres un hombre valiente. A los 20 años, desafortunadamente, queda huérfano de padre y madre y se queda a cargo de su hermanita menor. Cuando él en una ocasión fue a escuchar misa, la celebración, escuchó que decían un versículo de las Santas Escrituras que se le quedó muy grabado. Y este versículo lo podemos encontrar en Mateo 19:21, donde dice que si quieres ser perfecto, vende todas tus riquezas y repártela entre los pobres. Esta idea, pues, la trajo mucho en su mente e hizo lo que las Sagradas Escrituras decían. Y vendió todas sus casas, vendió mucho terreno que tenía, buen terreno de cultivo, y además todo su mobiliario y todo este dinero lo repartió entre los pobres. Solo se quedó con una pequeña cantidad para poder subsistir él y su hermanita. Pasado el tiempo, volvió a ir al templo, pero ahora escuchó otra cita bíblica que decía que no te preocupes por el mañana, porque el mañana pues debes de confiar en la providencia. Y cuando escuchó este sermón del sacerdote, él se quedó pensando que había dejado una parte para sostener a su hermana. ¿Y cómo podía hacer con esto? Entonces buscó una solución y llevó a su hermana a un convento. Así, de esta manera, su hermana estaría bien cuidada y tendría un buen futuro. Todo lo demás del dinero, pues lo volvió a repartir entre los pobres. Ya sin nada de dinero, en realidad en la pobreza, él decidió buscar un camino diferente en su forma de vivir. ¿Quieres saber cómo fue que empezó esta nueva vida? San Antonio Abad se fue en una absoluta pobreza, pero eso sí, confiando plenamente en Dios. Y empezó a ver que él le llamaba la atención vivir en soledad. Así es de que se fue a donde estaba cerca un monasterio. Y ahí con los monjes él aprendió a cómo vivir en oración, en meditación,
en penitencia y los mismos monjes le enseñaron a leer y a escribir. Para él esto era muy importante porque así podía leer de viva mano las sagradas escrituras. Y es que Antonio tenía digámoslo así, un talento muy bueno. Y es de que cuando leía algo, pues era algo que se quedaba muy firmemente retenido. Y entonces él, así de esta manera, empezó a aprender más y más de las Sagradas Escrituras, hasta que se encontró con una escritura de San Pablo a los Corintios, que decía, el que no trabaje, que no coma. Así es de que, pensando en esta cita bíblica, él aprendió a hacer canastos, a tejer canastos. Esto lo hacía pues para poder subsistir él, y todo lo que le sobraba lo donaba a los pobres. De esta manera, él quería seguir cumpliendo con las sagradas escrituras. Era un monje tan fervoroso que si escuchaba acerca de algún otro santo ermitaño, algún santo sabio, él iba de inmediato a buscarlo, a pedir consejo, a hablar de él, pero sobre todo a aprender de ellos para llegar a la santidad. Un dato importante es de que San Antonio Abad llegó a conocer a San Pablo el Ermitaño, el primer ermitaño que reconoce la Iglesia Católica. Y es una historia fascinante de cómo en tan poco tiempo se pudieron hacer amigos. Te dejaré al final de este video ese enlace para que puedas escuchar esta historia conmovedora de estos dos grandes amigos, de San Pablo el Ermitaño y también de San Antonio Abad. Como la mayoría de los santos, pues tiene más acercamiento a Dios, pero también el demonio ataca fuertemente. Y te voy a decir algunos de los ataques que hacía este enemigo. A él le daba visiones de lo que hubiera podido lograr si hubiera conservado todo su dinero. Y es que el diablo lo tentaba de esta manera. Pero cuando él sentía estas tentaciones o estas visiones que le dejaba ver el demonio, él se ponía a orar para que estos pensamientos se fueran. Pero el demonio astuto lo que hacía es que ponía en su mente imágenes impuras, de mujeres impuras. Entonces él, con mayor razón, ayunaba, oraba, meditaba. Y él decía que con estas actitudes, estas acciones que lo acercaban a Dios, es cuando el diablo se alejaba. Pasaba muchas horas del día orando, rezando, meditando. De hecho, una de sus penitencias era que él no comía nada hasta la puesta del sol. Así es como ves, solo comía una vez al día. Este ayuno era un ayuno que para él era muy fuerte, pero era muy necesario porque el demonio atacaba fuertemente. Y ahora con esto quiero empezar a contestarte la pregunta número 2. ¿Cuál fue el ataque más fuerte que hizo el demonio a San Antonio? Te lo voy a contar directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 1. Y aquí vamos a leer lo que dice esta historia. Un día el demonio, enfurecido porque no lograba vencerlo, le dio un golpe tan fuerte que el santo quedó como muerto. Y cuando vino un amigo y creyendo que ya había fallecido, se lo llevó a enterrar. Pero cuando ya estaban disponiendo los funerales, él recobró el sentido y se volvió a su choza a orar y a meditar. Allí le dijo esto a nuestro Señor: ¿A dónde te habías ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me atacaba tan duramente? Y una voz del cielo le respondió: Yo estaba presenciando tus combates
y concediéndote fuerzas para resistir. Yo te protegeré siempre y en todas partes. Imagínate que Dios nos diga eso. Cuando tengas un problema, una situación tan fuerte, quizás es porque no escuchas la voz de Dios, es porque Dios nos está dando fuerzas, fuerzas para seguir adelante. Nos está cuidando y protegiendo. Por fe, así debemos de creerlo, como San Antonio Abad. ¿Qué te parece esta historia? A sus 35 años, él escuchó una voz interna que le decía que se dedicara a vivir en una absoluta soledad. Y así, con este pensamiento de vivir solo con Dios, y al pensar que ya estaba listo para hacerlo, se fue al otro lado del Nilo a buscar un lugar donde él estuviera totalmente solo. Y encontró allí un cementerio abandonado. Allí la gente decía que pues nadie se quería acercar porque las almas iban a espantar a ese lugar. Pero él se quedó valientemente y ninguna alma se le apareció para asustarlo. Lo que sí encontró es que había una infestación de serpientes. Pero lo que hizo San Antonio Abad era darles una bendición a estas serpientes y ellas se fueron del lugar. Nunca lo molestaron. Cuando estaba viviendo en esta soledad, en este cementerio, tenía un amigo que le iba a llevar pan. Y cuando él comía, que por lo regular comía solo una vez al día, él pues trataba de no ver a nadie. Él quería en realidad vivir en una absoluta soledad. Así es de que, para no ver ni siquiera a su amigo que le llevaba el pan, empezó a construir un muro. Y entonces, cuando el amigo venía a dejarle el pan, le tenía que aventar el pan sobre el muro para poderlo tomar San Antonio. Sin embargo, podían conversar a través del muro, pero no podía ver a nadie. Poco a poco la gente se dio cuenta de que San Antonio daba muy buenos consejos y la gente fue a buscarlo y a buscarlo. Entonces, él hablaba con la gente, le daba sus consejos, pero no permitía que nadie lo viera. Todo era a través de este muro. Pero este grado de santidad, esta noticia de que había un santo en ese cementerio, pues trajo muchos, pero muchos peregrinos. Tantos que los mismos peregrinos tumbaron ese muro. Y entonces San Antonio Abad quedó al descubierto. ¿Cómo ves? Así pasó 20 años. Cuando él cumplió 55 años, pues ya tenía una fama de santidad tan fuerte que muchos de los hombres querían que San Antonio los enseñara, pues de esta manera de vivir tan humilde, tan solitaria, quería que los enseñara a esta santidad de monjes. Y así lo hizo. Pues empezó a construir pues algunas chozas y allí en cada choza ponía ahí a los monjes. Estos hombres él mismo les daba instrucción, él mismo los enseñaba a rezar, a orar. Recuerden que él también les enseñaba a cómo tejer sus canastas porque les decía, tenemos que trabajar, porque el que no trabaja no tiene derecho a comer. Entonces los hacía vender sus cestas y con ese dinero pues agarraban para ellos para poder subsistir, pero todo lo sobrante lo tenían que donar a los pobres. ¿Recuerdas que al principio te dije que se llamaba San Antonio Abad? ¿Sabes por qué la palabra abad? Quizás hayas escuchado al principio que dije este título de San Antonio Abad. ¿Qué significa abad? Bueno, abad se le llama a aquel padre superior que está encargado de todos estos monjes. Como él ya tenía este pequeño monasterio,
Él era el encargado, él era el Padre superior. Eso es lo que quiere decir Abad, Padre, Padre superior. Entonces, él era responsable de todos estos hombres. Estos hombres llegaron a un alto nivel de santidad y también de inteligencia. Cuando venía mucha gente, muchos peregrinos a visitarlo, él los dirigía con algunos de sus monjes para que les dieran consejo, buenos consejos, pero también para que pudieran escucharlo y darles algunas ideas de cómo orar. Al finalizar de estos peregrinos, lo que hacía es los reunía ya en la tarde y les daba un pequeño sermón. Así todos habían sido atendidos por estos monjes sabios. San Antonio le daba muy buenos consejos a sus monjes. Y es que les decía, no se preocupen por el cuerpo, porque el cuerpo es momentáneo. Preocúpense por el alma. Y cada día vivan como si fuera el último día de su vida. Así es que deben de estar preparados, porque si el Señor nos llama, debemos de estar listos para estar en la presencia de Dios. Además, les comentaba, si tu problema es algo acerca de la impureza, recuerda que tienes una vida que va a llegar al final. Así es de que vas a llegar a la muerte. Después te vas a enfrentar a un juicio personal. Y después, ¿qué hay? ¿El infierno o el cielo? Y esto te va a ayudar a no tener esos pensamientos impuros, sabiendo a qué te vas a enfrentar. Así es como él tenía estos acercamientos con sus monjes. Se podría decir que así empezó la primer comunidad cristiana. Pero ¿cómo sabemos toda esta información? Porque su amigo San Atanasio fue el que lo redactó. Redactó la vida de San Antonio y por eso ahora tenemos esta información. San Antonio Abad también les contaba historias a sus monjes y les contó cómo varias veces con simplemente pronunciar el nombre de Jesús con mucha fe, el diablo salía huyendo. Y él tuvo una situación muy importante que enfrentar. Cuando estalló la persecución de los cristianos, San Antonio tomó a alguno de sus valientes monjes y muy preparados para ir a Alejandría a combatir estos problemas tan fuertes que tenían los cristianos. Y fue a combatir al lado de San Atanasio, que era su amigo fiel. Y la idea de ir a Alejandría era animar a los cristianos para que prefirieran perder sus bienes y hasta su propia vida con tal de no renegar de Cristo y de la santa religión. Los paganos no se atrevían a hacerle nada porque la gente misma lo veneraba como un hombre de Dios y decían, ahí va el santo, y exclamaban hasta que los paganos al verlo pasar no le decían nada. ¿Cómo ves? Hasta los mismos paganos sabían que había santidad en este hombre de Dios. Pasado el tiempo, pues se fue a vivir otra vez al desierto, totalmente solo. Recuerden que él quería ser un ermitaño. Y pasó así 18 años sin ver a ninguna persona. Recuerden que él en esta soledad conoció también a San Pablo el Ermitaño, que al final te voy a dejar un enlace porque es una relación entre ermitaños muy hermosa. Una amistad en poco tiempo, pero muy conmovedora esa historia. Bueno, pues duró así 18 años en soledad, hasta que de repente tuvo una visión. Y esta visión estaba relacionada a que había estallado un nuevo problema en la iglesia. Y es que había una herejía de un hombre que se apellidaba Ario. Ario decía
que Jesús no era Dios, era un simple hombre. Entonces, si Jesús era un simple hombre, pues la gente decía, ¿por qué debemos de seguirlo? Y esto estaba ocasionando mucho, pero mucho descontrol en la iglesia. Había mucha gente, pues, que estaba confundida. Y de acuerdo a lo que dice el libro, San Antonio vio en una visión que el mundo se llenaba de serpientes venenosas y oyó una voz que decía, son los que niegan que Jesucristo es Dios. Inmediatamente hizo expulsar de su monasterio a todos los arianos que se negaban a que Jesús era Dios, quien negaba la divinidad de nuestro Señor. Él mismo regresó al monasterio y los corrió a todos. Y se fue otra vez a Alejandría a apoyar a San Atanasio, que era el gran orador atacando a los arianos en ese tiempo. Allá, San Antonio, por gracia de Dios, hizo milagros potentosos para probar que Cristo sí es Dios. Recuerden que había algunas situaciones de milagros que estaban aquí. Por ejemplo, al famoso sabio Dídimo el ciego le dijo que no te entristezca el estar ciego, sino que te alegre, porque con la fe podrás ver a Dios en tu alma. Y quisiera hacer una pequeña aclaración. Recuerden que los santos no hacen milagros. El único que hace milagros es Dios, pero Dios les puede permitir, pues, ayudarnos como intercesores. Quizás hayas escuchado, es que este santo es muy milagroso. En realidad es un buen intercesor. Ellos piden a Dios por nosotros y por eso se pueden conceder los milagros. Pero recuerda bien claramente, el que hace los milagros solamente es Dios. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo fallece nuestro santo? Bueno, de acuerdo a lo que dice aquí el libro, pues nuestro santo fallece con más de 100 años de vida. Pero aún así conservaba una buena vista y también muy bien sus ideas. Su cerebro estaba intacto. Además, que dice que nunca perdió su alegría y su amabilidad. Cuando la gente, los peregrinos iban a visitarlo, pero no sabían quién era San Antonio, preguntaban a alguien, ¿quién es el abad Antonio? Entonces le decían, dentro de todos esos monjes, busca el que se vea más alegre. Ese es San Antonio. Y así era. Cuando llegaban los peregrinos y miraban entre todos, sobresalía San Antonio Abad por su alegría, por su amabilidad. Y así fácilmente lo encontraban. Pero un dato importante que quiero decirte. Cuando San Antonio presentía que su fin estaba cerca, antes de esto les hizo jurar a sus discípulos que no contarían a nadie dónde quedarían sus restos, porque no quería que la gente pues tuviera el peligro de dedicarle o rendirle cultos desproporcionados. Así es de que él no quería pues que le dieran algún culto, alguna veneración que él no se sentía digno. Y por eso mismo los hizo jurar que nadie sabría dónde quedaron sus restos. Para finalizar esta historia, me gustaría contarte esta oración que está aquí. Y dice, Dios Padre misericordioso, tú que le concediste a San Antonio Abad la gracia de saber dominarse y de perfeccionarse a sí mismo y a dedicar su vida a la oración y a hacer el bien a los demás, haz también que nosotros, con tu ayuda y protección, no busquemos darle gusto a nuestro egoísmo, sino que dediquemos nuestra fe, nuestra vida, a amar a nuestro Dios
y a servirle a nuestro prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué te pareció la vida de San Antonio? Una vida muy interesante, ¿no crees? Varias veces me llamó la atención que varias veces él quería estar en soledad, pero algo pasaba y lo sacaban de esa soledad. Y luego quería otra vez ser ermitaño y algo pasaba y otra vez. Pero todo esto fue gracias a Dios, porque Dios sabía qué era lo que necesitaba en el momento justo para poder socorrerlo. Y recuerda, si tu nombre es Antonio, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo abad monje allá en el cielo que seguramente ora por todos los que necesitamos ayuda de nuestro Señor. Sobre todo recuerda que Él tuvo el privilegio de escuchar la voz del Señor cuando le dijo esas hermosas palabras. Yo estaba ahí contigo, dándote fuerzas para que pudieras sobrepasar esos momentos amargos que a veces también pueden estar en nuestra vida. Creemos que estamos solos, pero no. Dios tiene una promesa que siempre te apoyará, que siempre te protegerá. Y así es de que, recuerda, tu nombre, Antonio, significa valiente. Así es que siéntete orgullosa de tu nombre. Bueno, yo te agradezco enormemente que me hayas seguido durante esta transmisión y te pido que si te es posible, suscríbete a nuestro canal. La idea es llegar a muchas gentes para poder conocer la vida de los santos. Nos faltan muchos. Y también, si es posible, pues dale like, comparte. Es muy importante compartir. Comparte estos videos. Recuerda que son totalmente gratis. Y la idea es conocer más a los amigos de nuestro Señor Jesús. Porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesús. Y nosotros queremos ser sus amigos. Así es que nuevamente te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.